Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestra clase virtual siguiendo un poco lo que fue nuestra clase anterior sobre propiedades térmicas, ¿verdad? Vamos a entrar un poco específicamente en la parte de tratamientos térmicos de aceros, ¿verdad? Aceros son aleaciones de hierro y carbono, con algunos otros pequeños porcentajes también, a veces de molibdenio, ¿verdad? De cromo, pero esencialmente hierro y acero. ¿Por qué vamos a estudiar estas aleaciones? Porque si ustedes entienden este tipo de aleaciones, van a poder analizar de la misma forma otro grupo de aleaciones. Lo único que va a cambiar es un poco el diagrama de fases que van a mirar. Bien, cuando hablamos de tratamientos térmicos, nos referimos a procesos que van a alterar nuestras propiedades de los materiales. ¿Cómo así alterar? Pueden mejorar, en el sentido de aumentar, por ejemplo, su resistencia, aumentar la utilidad, o también pueden disminuir las propiedades. ¿Okay? Va a depender de la aplicación que se quiere realizar. Está diciendo que cuando hablamos de tratamientos térmicos, vamos a referirnos a procesos que se van a realizar solamente cuando tenemos nuestra aleación en fase o en estado sólido. ¿Okay? Entonces no vamos a llegar al punto de fusión de ninguno de los compuestos de la aleación. ¿Okay? Siempre vamos a trabajar en transformar fases sólidas, una fase sólida a otra. ¿Okay? Entonces, con el objetivo de mejorar o cambiar, en realidad cambiar sería la mejor palabra, cambiar las propiedades en función a lo que se necesite. Bien, ¿cuáles son estos tratamientos térmicos? Vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Bien, el primero de ellos es el temple. Ok, todos estos tratamientos se realizan por medio de aumentar la temperatura por un cierto periodo, así como podemos ver en la figura de la derecha. De forma general, todos van a pasar por un proceso similar. Tenemos un periodo inicial de aumentar la temperatura hasta una cierta temperatura, hasta un cierto límite, que es el límite del austenizado. ¿A qué se refiere con eso? En que cuando miran el diagrama de fases para el acero, hierro, carbono, tienen que superar esa temperatura de austenización, o sea, tienen que llegar a la fase de austenizado. Después, posteriormente, se pasa por un periodo de mantener la temperatura constante sobre esa temperatura por un tiempo dado, y después se vuelve a disminuir la temperatura. Para el temple, lo que se hace es una reducción de la temperatura de forma brusca, que es lo que se ve acá. Entonces, en este gráfico tenemos temperatura en función del tiempo. Austenizado. Cuando hablamos del acero, ¿verdad? Que es la aleación hierro-carbono, este existe en varias fases diferentes, fases sólidas diferentes. Y la austenita es una de esas fases, y es la fase en donde las propiedades son así más estables, vamos a decirle, se homogeniza y es como la forma de resetear las propiedades del acero. Entonces, una vez que se eleva la temperatura hasta ese punto, de austenizar, se vuelve, la fase principal es la austenita en ese caso. Y ahí llegamos a lo que tenemos este gráfico de acá. En la primera curva a la izquierda es una curva TTT, que es tiempo, acá en el eje X, temperatura y transformación. O sea, estas curvas que aparecen dentro del gráfico son los límites para tener cada fase. Porque si estamos en esta región, tenemos perlita, ¿verdad? Perlita gruesa para esta región más alta, perlita fina en esta otra región acá. Entonces, cuando hablamos de este tipo de curva, tenemos esas regiones, ¿verdad? Y acá tenemos dos rectas, que en estas dos rectas, si seguimos de arriba a abajo, tenemos una disminución de la temperatura. Entonces acá tenemos una disminución más drástica. Como acá en el eje X tenemos el tiempo, un tiempo menor significa un enfriamiento más rápido. Un tiempo mayor significa un enfriamiento más lento acá en rojo. Entonces,
Dependiendo de ese enfriamiento, ese va a ser un factor clave a la hora de realizar el tratamiento térmico. Eso es lo que va a definir los tipos de tratamientos térmicos que vamos a tener, ¿verdad? Entre otras cosas, también los límites, las temperaturas máximas que se alcanzan. ¿Ok? Entonces, este gráfico, no se asusten, ¿verdad? Es solamente son las fases presentes y cómo se relacionan con la temperatura y con un tiempo de enfriamiento, si hacemos de arriba a abajo, un calentamiento que sería de abajo a arriba, ¿verdad? Entonces, de acá tenemos lo siguiente. Si enfriamos rápidamente nuestra austenita, ¿por qué empezó en 800? Porque por encima de 727 acá es la región donde tenemos la fase, va a ser 100% austenita. Entonces por encima de esa temperatura se calienta y ahí se decide cómo se va a enfriar. Entonces a partir de ahí enfriamos. Si enfriamos rápidamente, ¿qué pasa? Venimos directamente de la fase austenita, que es gamma de la fase austenita, y se convierte a fase martensita. Entonces esa fase martensita es el resultado final del templado y es una fase del acero que es mucho más resistente, más duro. ¿Ok? Entonces de entre todas las fases existentes del acero, la martensita es la más dura y resistente. Bien, ¿qué pasa si se enfría más lento? Hasta este límite de esta curva, acá este sería nuestro límite de enfriamiento crítico, en donde no vamos a tener formación de otra fase. Pero una vez que se enfría más lento, podemos empezar a formar, por ejemplo, acá gamma más perlita, ¿verdad? Y acá gamma más vainita, que sería la B. Son otras fases ya que tienen otro conjunto de propiedades mecánicas. ¿Ok? Bien. Entonces cuando hablamos de esa velocidad de enfriamiento, un término que se usa también es el de la severidad del templado. A un templado más severo nos referimos que es un enfriado más rápido. ¿Ok? Bien, entonces ese es el proceso para enfriar. Entonces vemos acá en la figura que lo que tenemos es que se llega a la temperatura austenizada, se mantiene y después se enfría. ¿Ok? Siempre por encima del límite de la austenita. Eso van a ver en el gráfico en el diagrama de hierro-carbono. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese temple? ¿Verdad? El temple entonces obtiene, como mencioné, la martensita. Es la que tiene una elevada dureza, pero a la vez también fragilidad. ¿Cómo así? O sea, es dura, pero no puede, no tiene propiedad de ser tenaz, ser capaz de deformarse plásticamente. Entonces es frágil. ¿Okay? Entonces en la práctica la martensita no se puede usar como tal, no tiene una aplicación tecnológica como tal, sino que debe pasar por un proceso secundario otra vez para cambiar nuevamente las propiedades, así para que sea utilizable. ¿Okay? Acá en la figura tenemos micrografías de lo que son imágenes, ¿verdad? Fotografías micrográficas de nuestra estructura de la martensita. ¿Qué es lo que tiene la martensita? La martensita tiene, parece, como estas, como empaquetados de agujas, parece, que son extremadamente duros, pero son también muy frágiles. Entonces eso, como mencioné, complica el uso. La martensita también tiene este formato. ¿Qué es lo que hacemos entonces para poder usar eso? Vamos a aplicar un tratamiento posterior, que es el tratamiento del revenido. Entonces, ¿en qué consiste este revenido? Lo que hacemos para mejorar las propiedades es aplicar un revenido. Consiste en, vamos a calentar nuestro acero, pero vamos a calentar por debajo del límite de la temperatura crítica 1. C1 aparece en el gráfico, C1 o A1 aparece en el gráfico del diagrama de fase, ¿verdad? Entonces se calienta por debajo de esa temperatura y se mantiene ahí por unas horas, aproximadamente 2 horas, por debajo de 727 grados. Después se reduce lentamente. ¿Y cómo se consigue reducir lentamente? El enfriado rápido se hace cuando se retira la pieza y se sumerge, por ejemplo, en un fluido como el aceite o como el agua. Esos son los enfriamientos rápidos. El enfriamiento intermediario sería enfriar en el aire, o sea, retirar caliente del horno y dejar que se vaya enfriando en el aire a temperatura ambiente. Ese es un método de enfriar a una velocidad intermedia.
¿Y qué resultados nos da esto? ¿Verdad? Esto nos permite obtener una martensita ya revenida ahora. ¿Qué es lo que conseguimos con ese revenido? Sacrificamos un poco de la dureza, o sea, va a disminuir la dureza, que es lo que se puede ver acá en esta curva, ¿verdad? En la curva que es nuestra resistencia en función al templado acá y al revenido, templado revenido ya, ¿verdad? A medida que mayor revenido se le realiza, disminuye acá la dureza, disminuye también nuestro punto de fluencia de aquel diagrama de fuerza de formación, pero más importante, aumenta nuestra elasticidad, aumenta acá, si pueden ver, ¿verdad? Aumenta qué tanto se puede deformar en área, en reducción del área a estirar, por ejemplo, o en cuanto qué tanto se puede estirar también. Fíjense que la martensita sin tratamiento de revenido no tiene prácticamente un 0% acá de porcentaje que se puede deformar. Entonces, después que pasa por el proceso de revenido, ya incrementa de forma ya importante de 0 a un 20%. Entonces se vuelve más deformable, sacrificando un poco de dureza. Pero cuando hablamos del revenido, cuando hablamos de sacrificar un poco la dureza para obtener mayor plasticidad, lo que en realidad estamos haciendo es aumentarle la tenacidad del material. La tenacidad, si se acuerdan, ¿verdad?, es la capacidad que tiene un material para deformarse plásticamente hasta llegar a la ruptura, ¿verdad? Eso es la tenacidad. Entonces aumentamos la tenacidad jugando con esas dos variables. ¿Okay? Bien, este sería el ejemplo específico para un acero y RAM 4340. 40 tiene que ver con la cantidad de carbono, entonces esto es 0,40% de carbono, y estos números 4,3 tienen que ver con otros aditivos metálicos que tenga la aleación. Muy bien, entonces hablamos del templado y que para que sea útil se le aplica después del templado un revenido. Muy bien, vamos a mirar acá ahora dos tipos de templados. Cuando hablamos de tempering es templado. Dos tipos de templado que nos permiten resolver un problema que suele surgir a la hora de realizar el templado. ¿Cuál es el problema que suele surgir? Bueno, imagínense que tenemos acá, esta es la sección transversal de algún eje que se sometió a un templado. La lógica dice que si enfriamos una barra de elevada espesura, se enfría mucho más rápido la región superficial o externa. Para que se llegue a enfriar la parte interna requiere un mayor tiempo. Entonces, ¿qué causa esto? Esto causa que tengamos diferencias en volumen acá en el material. ¿Por qué? Porque la martensita lo que hace es cambiar la estructura y entonces aumenta también el volumen. Entonces tenemos diferencias de volúmenes entre diferentes regiones acá. Y esto lo que causa agrietamientos en nuestro material. Entonces nosotros queremos evitar eso. ¿Y cómo vamos a evitar? ¿Cuál es la salida que vamos a aplicar? Son en dos formatos. El Mart Tempering, que consiste en hacer lo siguiente. Consiste en, disminuimos la temperatura hasta por encima del límite de la martensita. Y mantenemos ahí a esa temperatura por un cierto tiempo. Recuerden que acá tenemos un tiempo y esto es temperatura. Entonces, ¿por qué hay dos curvas acá? Esta curva de enfriamiento más rápido es de la curva de la región superior. Y esta curva de enfriamiento más lento, porque mayor tiempo tenemos más lento, es cómo se enfría la parte interna acá de nuestra pieza. Entonces, para homogeneizar ese enfriamiento, llegamos hasta un cierto límite acá, suponer que sea unos 300 grados, por ahí está. Se mantiene la temperatura por un tiempo y una vez que todo esté con una temperatura homogénea, en realidad todavía no es martensita, porque recién cuando volvemos a enfriar más. ¿Y cómo se mantiene constante acá? Se saca del horno y se mete en un horno diferente, pero en un horno con sales líquidas en donde se mantiene una temperatura constante inferior a que por los 300 grados. Entonces eso permite cortar acá esa disminución de la temperatura. Se mantiene en ese horno por un tiempo sin que llegue a convertirse en la fase para el Mart Tempering, ¿verdad? Sin que llegue a convertirse en otras fases acá. Y después se retira ahí y ahí sí se enfría en aire otra vez. En aire para una temperatura, para un enfriamiento
de velocidad media. Cuando pasamos por esta etapa, por esta región, ahí sí empieza a formarse la martensita. Entonces, como todo está a la misma temperatura, todo el material se vuelve martensita. Y llegando acá hasta la temperatura más baja. Bien, pero la martensita, como dijimos, no tiene aplicaciones prácticas, ¿verdad? Es un tratamiento previo. Entonces, nuevamente, lo que se hace es, a partir de ahí, una vez más, vamos a aumentar la temperatura, vamos a pasar a realizar el revenido. Entonces, en el revenido aumentamos otra vez la temperatura, pero esta vez ya por debajo de nuestro límite de austenización. Mantenemos por un tiempo y volvemos a enfriar. Entonces, acá el resultado ya es una martensita revenida. ¿Ok? Y otra alternativa que tenemos es el austempering, que es el templado, pero para obtener otras fases. Estas fases como la vainita. Entonces va a pasar por esta región. La diferencia es que acá se va a mantener totalmente más tiempo en esa temperatura, más tiempo en ese horno de sales líquidas, hasta convertirse totalmente en vainita, y de ahí se reduce la temperatura. Entonces, como la vainita ya es más estable, ya tiene mejores características o propiedades mecánicas con respecto a la martensita, acá no es necesario pasar nuevamente a un revenido. Okay, entonces acá se obtiene la vainita con el austempering. Ambos son tipos de templado. Bien, el siguiente proceso es el normalizado. En el normalizado, como el nombre dice ya, ¿verdad?, es darle unas características más estándares, más normales, propias del acero. Acá lo que vamos a tener es un enfriamiento también al aire libre, o sea, una velocidad intermedia, y podemos visualizar en el diagrama lo siguiente, ¿verdad? Para que podamos realizar el normalizado, tiene que estar dentro de estas regiones acá marcadas con líneas así. O sea, en función a la composición del acero va a depender de la composición, para saber en qué límites tengo que mantener la temperatura una vez que voy a aumentar la temperatura hasta la región acá austenítica, pero en un punto que me dé un resultado normalizado. Por ejemplo, por decir, un acero con 0.4% de carbono, para que podamos normalizarlo tenemos que mantener, acá nos fijamos donde cortamos a las curvas ahí, y tenemos acá aproximadamente entre 810, ¿verdad?, y 840 grados es el intervalo en donde vamos a mantener para que se realice el normalizado. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con ese normalizado? Se aumenta la dureza, también la resistencia, y sin llegar en realidad todavía al recocido. El recocido es otro proceso que vamos a mencionar también después. O sea, afina el tamaño de grano. Esto es importante. El normalizado consigue el tamaño de granos más fino. Entonces, con eso tenemos una microestructura más homogeneizada y tenemos una estructura también más dúctil, ¿verdad? Se mejora la maquinabilidad. La maquinabilidad se refiere acá a la capacidad de la propiedad de que pueda cortarse un material. O sea, que no, para que pueda cortarse de forma fácil no tiene que ser ni muy duro ni demasiado blando. Si es demasiado blando, tenemos esa dificultad para cortarlo, ¿verdad? Entonces eso es su maquinabilidad. Entonces tenemos esos límites también acá que me van a definir las regiones en donde van a ocurrir otro tipo de recocido, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ella habla del recocido. Recocido es el último proceso que vamos a evaluar, cuya diferencia es que vamos a tener un periodo de enfriamiento mucho más lento, ¿verdad? Y hay varios tipos de recocido que vamos a analizar. Bien, ok, este es el ciclo térmico para el normalizado, ¿verdad? La diferencia es que superamos nuestro límite A3. Calentamos la pieza, llegamos hasta a superar el límite A3, o sea, estamos en la región austenita, gamma es austenita, ¿okay? Entonces superamos, dejamos por un tiempo ahí y pasamos a un enfriamiento en aire tranquilo, o sea, es un enfriamiento en velocidad media, intermedia. Tenemos rápida, que es para el temple, intermedia, que es para el normalizado, y lenta va a ser para el recocido. Muy bien. Y acá tenemos una comparación. Todavía no vimos el recocido, pero esta es una comparación rápida para identificar algunas diferencias ya cuando hablamos de un material que pasó por un proceso, un tratamiento térmico normalizado y otro recocido. ¿Ok?
Bien, entonces en el normalizado lo que vemos, este es el normalizado que está abajo, lo que vemos es que tenemos una estructura más fina, más homogénea, ¿verdad? Y entonces acá a la izquierda podemos también asociar con las propiedades, cada una de las propiedades del acero normalizado. Esto específicamente está marcado acá para 0.040% de carbono. Fíjense, ¿cuáles son las propiedades que aparecen acá? Este RP02 es normalmente la tensión o esfuerzo de fluencia. RM es la resistencia máxima, ¿verdad? La tracción. Todo esto viene de nuestro diagrama de esfuerzo de formación. Este A50 es el alargamiento porcentual que tanto puede formarse plásticamente. Y este VHN es la dureza, ¿verdad? Una escala de Brinell acá. Bien, vemos acá que el recocido tiene una estructura o tiene unos granos mucho más gruesos, ¿verdad? Más heterogéneo parece que esto. Y realmente eso así es como esa es la estructura que se va a formar. Con respecto a las características, fíjense que en la mayoría de las propiedades el normalizado, para la misma composición, nuestro normalizado tiene propiedades mucho mayores, mayor resistencia, mayor límite de fluencia, también tiene mayor dureza, ¿verdad? Este más homogéneo, que es el normalizado. Solo hay una pequeña diferencia acá en nuestra deformabilidad, ¿verdad? O el alargamiento porcentual es un poco mayor para el recocido, ¿verdad? Ya vamos a ver también enseguida por qué. Bien, en esta otra figura a la derecha ahora tenemos cómo es el formato de las capas de la perlita. La perlita, estas fases de acero que se forman son perlitas, ¿verdad? La perlita es básicamente un bifásico entre alfa, que es ferrita, y este otro compuesto acá que es cementita. Entonces acá tenemos capas así apiladas, ¿verdad? La gris, esta capa gris por ejemplo es la cementita, y la blanca un poco mayor es la ferrita alfa. Entonces comparando acá los apilamientos tenemos que para la perlita gruesa, una perlita gruesa la que se obtiene con el recocido, tenemos una mayor distancia entre las capas, mayor espesura de las capas, y para la perlita fina tenemos una menor espesura, ¿verdad? Y esto hace que las propiedades justamente mecánicas sean totalmente diferentes. Entonces esto estamos hablando de normalizado y comparando un poco con el recocido. Bien, y ya casi terminando entramos ahora en el recocido. Okay. El recocido, tenemos varios tipos de recocido. Tenemos el recocido completo o de regeneración, que su función principal es afinar el grano cuando ya ha crecido por producto de un tratamiento térmico defectuoso, o se disminuyó la temperatura muy rápido, o se dejó demasiado tiempo ya sobre el límite de la temperatura, o se calentó demasiado, ¿verdad? Algún tratamiento defectuoso que se quiera eliminar esos errores en el material, que se quiera, entre comillas, resetear el material, se hace un recocido completo. El recocido incompleto se usa para eliminar tensiones, ¿verdad? ¿Cómo así tensiones? ¿Verdad? En la clase pasada habíamos hablado de las tensiones térmicas que se forman una vez que se somete a una variación de temperatura, y más todavía si tenemos un gradiente de temperatura, regiones donde se calienta más y regiones donde se calienta menos, ¿verdad? Y se forman esos esfuerzos o esas tensiones internas entre los granos. Así que el recocido incompleto es para reducir o eliminar esas tensiones, ¿verdad? El recocido globulizado es para mejorar la maquinabilidad, esa capacidad de cortarse. Vamos a ver también una foto sobre eso, cómo es. Y tenemos también el recocido subcrítico para reducir tensiones, eliminar acritud, y el recocido de homogenización. Entonces, este tiene que ver con eliminar nuestra segregación química cristalina, o sea, cuando hay compuestos no deseados dentro del material. ¿Okay? Esto se interpreta en el diagrama. Este es un diagrama también diagrama de fases, ¿verdad? Para el acero, como estas siguientes regiones, ¿verdad? Cada una de las regiones numeradas acá es la región en la cual tenemos que aumentar la temperatura para realizar el recocido. Fíjense que para el recocido completo número 1 tenemos que estar por encima de la austenita, pero acá en esta región más próxima al límite A3. Y la del recocido
de homogenización es esta acá, por ejemplo, en donde la temperatura se debe aumentar aún más y mantener ese tiempo. Ok, cada uno de estos entonces nos da las regiones en donde vamos a calentar, dejar un tiempo y después para cada uno de estos recocidos siempre vamos a realizar un enfriamiento lento. ¿Y cómo se hace el enfriamiento lento? El enfriamiento lento se hace dentro del horno. O sea, se está calentando en el horno y se desconecta directamente la resistencia o lo que se tenga que esté aumentando la temperatura y se deja que el horno solo vaya disminuyendo la temperatura, ¿verdad? De forma así mucho más lenta por horas. Entonces, esa es la gran diferencia con el recocido. Y acá tenemos algunos ejemplos, algunos de los tipos, ¿verdad? El completo o de regeneración, como dijimos, permite ablandar el material. Entonces esto hace que la estructura sea más fácilmente deformable, ¿verdad? Sea más fácil que pase por un proceso de conformación mecánica. Esto regenera la microestructura y elimina las tensiones, como comentamos, ¿verdad? Los límites de temperatura son entre 20 a 40 por encima del límite A3 y se enfría muy lentamente entre 50 grados por hora hasta puede llegar a 5 grados por hora. Así es muy lenta la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene con eso? Bien, acá tengo un ejemplo de las propiedades mecánicas que vamos a obtener. Va a depender de qué fase se obtiene al final, ¿verdad? ¿Qué proporción tenemos de cada uno? Por ejemplo, qué proporción tenemos de ferrita o cementita, porque cada una de estas fases del acero tiene una determinada resistencia, ¿verdad? La ferrita, por ejemplo, 280 megapascales y la perlita 840. Entonces, si formamos un acero que tiene en composición 0,20% de carbono y tiene, después de todo el proceso de recocido, tiene 78% de ferrita y 22% de perlita, lo que va a resultar es una resistencia final que va a ser porcentual a lo que tenemos de cada uno, ¿verdad? Si es 78% de ferrita, vamos a hacer 78% de la dureza de la ferrita, que es 80, y como tenemos 22% de perlita, vamos a hacer 22% de la resistencia de la perlita. Okay. Entonces ahí tenemos un total de 403. Esto es fácil, ¿verdad? Es aplicar acá la ley de las mezclas. Como tenemos 78% de uno, 22% del otro, multiplicábamos cada uno por su dureza y sumamos. Entonces ahí nos da dureza, dije, pero es resistencia máxima, y con eso sacamos una resistencia de la mezcla en sí. Bien, y acá tenemos algunas de las propiedades para algunos aceros con su composición en carbono. A mayor porcentaje de ferrita, más duro, se usa para autopartes, piezas de automóviles. Menor porcentaje de ferrita, más perlita. Tenemos acá la dureza máxima es mayor, o sea, el límite de fluencia es mayor que y la dureza también es mayor acá, pero tenemos menor utilidad. Entonces esto se usa en estructuras, otro tipo se usa para componentes mecánicos y por ahí va, ¿verdad? Cada fase tiene sus aplicaciones. Bien, el recocido de globulizado o de esferoidización también se conoce, permite ablandar el acero por medio de convertir lo que es nuestro acero austenítico, que tiene estas fases así en forma de capas, ¿verdad? Acá tenemos capas una sobre otra, se separa y se va formando como fases más redondeadas, más esféricas, que esto permite, ¿qué cosa? Permite una mayor plasticidad del material. Entonces también es para eso. Bien, ya terminando, lo que hablamos previamente eran tratamientos térmicos de todo el volumen total de nuestra pieza, pero también tenemos bien diferenciados otro conjunto de tratamientos, que son los tratamientos superficiales, o sea, como el nombre dice, tratamientos que se le realizan solamente para cambiar las propiedades de una pequeña capa en la superficie del material. Entonces ahí tenemos dos grandes grupos, que es nuestro tratamiento térmico sin cambio en la composición química, que tiene que ver con solamente calentar la superficie, ¿verdad? También se calienta en un horno,
pero se calienta por menos tiempo, porque se calienta solamente la región de la superficie y después se vuelve a enfriar también para obtener la fase que se quiere, ¿verdad? Ahora, otro grupo de tratamientos térmicos superficiales también son los que poseen cambio en la composición química. Entonces, acá lo que se hace básicamente es calentar el material en un horno en donde se tenga una gran concentración de algún elemento que se quiera adicionar a la capa superficial. Por ejemplo, carbono o nitrógeno, ¿verdad? Que son los más comunes que se agregan a la capa superficial para endurecer o para proteger de la corrosión, por ejemplo. La cementación tiene con el carbono y nitruración con nitrógeno, ¿no? Y la carbonitruración obviamente sería una cámara con ambos, ¿verdad? Pero mayor presencia de carbono, o la nitrocarburación tiene también ambos, pero mayor presencia del nitrógeno. Entonces eso se usa para mejorar las propiedades superficiales. Bien.